Hola, tenía intenciones de grabar hoy, pero el auto me viene haciendo unos ruidos. Me parece que me está abandonando. Finalmente me abandonó el auto. Estoy enojado. Me pesqué en mi identidad, que perdió la comodidad, y finalmente decidí hacerle la contra. Y bueno, acá comienza mi viaje porque pienso seguir para adelante. No sé cómo llegar todavía, pero allá voy. Espérame, Ro. Llegué. Acá cuando me entró a torturar. Bueno, hola Ro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? La tenemos a Ro Bernás, de paso en Buenos Aires, y bueno, no quería dejar de conocerte, de aprovechar este momento también para pimponear desde tu proceso. Sos una persona que también está implicada en radio, en talleres, que justamente el implicarte te hace ver muchos más cuadros de uno mismo, ¿no? Viniendo para acá, estábamos abriendo ese punto, viniendo para acá se me rompió el auto, donde no sabía si seguir, si suspender, me agarró carga, al mismo tiempo veía o sabía que tenía todas las herramientas para justamente no caer en ese foco de bronca y empezar a ver qué me estaba queriendo decir, pero qué difícil que es a veces, ¿no, Ro? Sí, totalmente. Y sí, porque la identidad se adhiere a todo, a los vehículos sobre todo, al cuerpo, al vehículo justamente que es el cuerpo físico, inclusive al receptor a veces, y nuestra identidad quiere hasta adueñarse de nuestro receptor, nuestra frecuencia particular. Entonces, como siempre, el socio, el vacío, que justamente yo abro y ahí es donde se pueden esos elementos por ahí ver desde otro lugar. Pero bueno, es un proceso, no es un suceso. Tal cual. Y me vi, en esta ocasión me vi que puntualmente esa situación me daba carga, pero no dejaba de poderme bajar de ahí, de esa emoción, de ese plano 2, que sabía que estaba condicionándome, y que terminé viendo la necesidad que pongo sobre mi vehículo, y queriéndolo yo controlar, llevándolo para todos lados, cuando un receptor no deja de ser el vehículo. Y esa situación no dejaba de ser una respuesta a una pregunta inconsciente. Y justamente me comentabas que algo así te había transmitido Buenos Aires, dejándote con asfixia o con carga por la gente o por el roce que tenemos acá en Buenos Aires, viviendo muy alocado, y estuvo muy bueno. ¿Cómo fue? Sí, bueno, yo le contaba a Gastón que bueno, justamente fue eso lo que me hizo a mí irme de Buenos Aires, pues yo nací acá y bueno, siempre en contacto con mucha gente, para todo colas, para todo estar así como, era como un granito de arena en la playa, que bueno, yo necesitaba como encontrar mi vacío en todo esto, como que me sentía muy apretada y eso me hacía biologizar, me hacía respirar mal, tener cuestiones con los bronquios, siempre me faltaba aire. Entonces, bueno, está bien, me voy, no hay problema. Y bueno, ahí me voy a Tierra del Fuego y bueno, y estuvo todo perfecto y parecía que se me había pasado, digamos. ¿Por qué? Porque cambié el clima, me compré mi casa, territorio como la Patagonia hay un montón en todos lados, o sea,
pude ir viendo el cuadro a cuadro de ese proceso que duró 12 años, vivir en la Patagonia. Que no dejaba de ser de haber escapado de la situación, porque no fue una solución, sino un escape a esos cuadros que no podías ver. Exacto, eso fue un escape, pero también tenía un propósito, y ese propósito recién ahora lo puedo ver. Y bueno, y siempre volver a Buenos Aires era lidiar con la respiración, lidiar con la gente, era como que no podía incluir la cantidad de elementos que tiene esta ciudad, no los podía incluir en mi percepción. Inclusive pasar por las calles y ver que hay gente que duerme en la calle, y eso no, era como cruzarme la vereda enfrente porque no podía asumirlo a ese plano 1, a esa ameba. Y bueno, y ahora desde que llegué acá son cuadros y cuadros y cuadros y cuadros de esta cuestión de compartir el territorio con otras personas, asumiendo la ilusión que nos da nuestro diseño de que nosotros hay un terreno que nos pertenece y otro que no nos pertenece. Entonces ahí es donde empieza a jugar esta cuestión simbólica en el inconsciente. Y bueno, y se abren tangentes y tangentes de distorsiones, en donde, bueno, a veces los conflictos, siempre digo esto, ¿no? La palabra conflicto suma 100, entonces es una hermosa lupa en el plano 1 de qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, estos conflictos que se fueron presentando en estos días, a partir de invadir el territorio de un montón de familiares, inclusive mi cuñada, que de paso le mando un beso, en donde viene a nuestra casa, a la casa de mi cuñada, viene una persona que está en la lógica, viene y bueno, yo no tengo mejor idea que encontrarnos ahí en ese territorio. Y esto generó una carga en la familia muy grande, una invasión de territorio muy grande. Y para mí era lo más natural del mundo. Vení, que te cebo mate, querés café y así, todo en un lugar que bueno... En el territorio de otro. En el territorio de otro. Pero claro, mi inconsciente me llevó, como dice Ale, el inconsciente es inocente, pero justamente más inocente es el vacío. Entonces, ese inconsciente inocente me llevó a hacer la cita ahí, en ese lugar, no por casualidad. Todo esto tenía un propósito previo y generar un conflicto familiar por esa cuestión del territorio y la invasión del territorio. Entonces, bueno, fue maravilloso porque yo me lancé a explorar la distorsión de que por mi boca salieran un montón de cosas que, la verdad, se generó un clima tenso, un clima corte esperando la carroza 2, así con qué sé yo, y vos quién te crees que sos para venir a mi casa y decir, porque en mi casa es así. Y bueno, esa palabra fue mágica, fue mágica, pues en mi casa es así. Y dije, wow, esto fue lo que me hizo irme a mí de Buenos Aires, que en todos los lugares, porque claro, yo tenía 21 años cuando yo me fui, en todos los lugares siempre había reglas de territorio. Esas reglas de territorio siempre me asfixiaron, porque claro, estaban con una lógica divergente, en donde me hacían mucho ruido. Entonces cuando se me abre ese cuadro, se me despierta, digamos, el inconsciente, en donde veo cuál es la distorsión de quedarme o de irme es la misma, y es creer que hay un territorio que a mí me pertenece, ¿cierto? Que es mío. Que este cuadradito, no importa que sea un cuadradito, es mío, y yo digo cómo se va a actuar acá en este pedacito. Cómo funciona la ilusión de ese plano 3, ¿no? Exactamente. De validar justamente todo aquello que ves haciendo ruido allá afuera, ¿no? Exactamente. Mi auto, mi casa, mis hijos. Entonces yo digo, ¿cómo van a ser mis hijos? Yo digo, entonces cada vez que este diseño está marcando un montón de reglas o un montón de lineamientos, lo que está haciendo es poniéndole un broche a su identidad con respecto a esa cosa. Y bueno, y con el territorio pasa mucho, y el territorio en definitiva es muchas cosas, porque puede ser tu casa, puede ser tu auto, puede ser tu biología. Tal cual.
¿no es cierto? A mí me lo mostró en el auto, ¿no? Ujú. Ese clima que me generó hoy, Claro. en donde también me pude ver la dependencia que tengo para con él, y también me pude ver mi identidad diciendo ahora no hago nada, encaprichada, como diciendo ahora no tengo auto, no tengo el control, no hago nada. Y justamente me pude observar a partir de que me iba calmando y pude ver de que se me había dado una nueva realidad, y qué importante asumir esa nueva realidad y no quedarte con la realidad anterior, porque es como que se van cerrando versiones de nuestros día a día, de nuestros instantes, y asumir la incomodidad que me generaba ahora cargarme la cámara, el trípode, tomarme el subte. Y bueno, es justamente esto. Yo te escucho a vos y veo qué bueno, qué diferente es asumir eso de hacernos cargo que también lo que pasa ahí afuera es parte de nuestra realidad, y a su vez transitarlo conscientemente. Transitarlo, porque nosotros tenemos muchos mecanismos, y eso es lo que veo también acá en la ciudad, que hay muchos, estos mecanismos avalados socialmente son como rutas con el peaje abierto, ¿no? No pagues nada, vos vení por acá, métete, cómodo, transitable, paisaje, todo. Bueno, estas cuestiones avaladas socialmente son las que muchas veces nos hacen negarnos a vivir esa situación de incomodidad dentro de el terreno de otro, ¿no es cierto? Ir a la casa de mi suegra, no, porque en la casa de mi suegra la verdad es que voy una vez al año, claro. Pero no, voy a decir que no puedo ir. Entonces estamos avalando permanentemente esa ilusión de territorio, ¿no es cierto? Y justamente eso aumenta la distorsión, y la biología necesita aire, necesita justamente ese vacío, que si nosotros lo tenemos que positivizar y, por decirlo de alguna manera, imaginarlo, vendría a ser como aire, bueno, nos va a demandar la biología permanentemente. Es que justamente transitándolo conscientemente, ¿qué es lo que generaste? También es oxígeno. Sí. Que se te había quitado 12 años atrás por sentir la invasión, ¿no? Llamalo de territorio o llamalo de la gente de Buenos Aires, porque puntualmente Buenos Aires te hacía sentir asfixiada, y no deja de ser esa identidad que se sentía invadida, ¿no? Claro. Sí, porque es como, siempre está ese yo soy esto, yo soy viviendo en este lugar, yo soy viviendo, cada vez que uno tiene que hacer un relato lineal de quién uno es, siempre te preguntan de dónde venís. Y bueno, ¿de dónde vengo? De Buenos Aires, es más, me acuerdo que en una época me fui a vivir a Trenquelauquen, que era un pueblo, y me decían porteña a mí, que claro, porque venía de acá. Entonces era como siempre esa cosa de que yo vivía entre la gente y bueno, y entre el ruido y entre toda esta cosa. Y bueno, y ahora es maravilloso porque ahora estoy viajando en tren, estoy viajando en colectivo, estoy viajando en subte, que es maravilloso porque estoy pudiendo respirar permanentemente, incluyendo en mi perspectiva, en mi percepción, un montón de cosas que antes no me gustaban de Buenos Aires, pero las estoy pudiendo incluir, porque las estoy observando, y bueno, y están ahí, y no son ni lindas ni feas, somos. Y aparte, lo que me brindaba a mí la Patagonia era estar a muy alta velocidad, porque allá todos los códigos son 2.9 tanto. Está bien, dice, estás muy aéreo, muy aéreo. Entonces, realmente cuando yo decido con mi familia, porque estamos en grupo, somos 5, salirnos de esa zona de confort que nos brindaba ese lugar, con nuestro territorio, con nuestra casa, con todos esos nuestros simbólicos, ilusorios. Bueno, a ver, salgamos. Y bueno, me estoy dando cuenta que es paso a paso poner esa respuesta a un montón de preguntas que, bueno, que estaban sueltas en el inconsciente. Qué bueno. Así que bueno. Porque estas cosas pasan, quizás a mí con el auto, a vos pero pasan situaciones, pasan momentos, te pasa con personas. Muchas veces nuestra pareja es nuestro mayor espejo,
de cómo nos podemos ver en la carga que nos generan, y ¿no? Hay siempre una oportunidad sí. para vernos. Sí, simplemente. y asumir, porque también otra cosa que estoy viendo mucho acá es asumir la mirada del otro, ¿no? Porque a veces no nos gusta que el otro nos mire mal, o que el otro nos mire como que estamos locos, ¿cierto? Porque de hecho todo este proceso es muy autorreferente, y en un punto es fantástico ser autorreferente ahí en la montaña, que era lo que me pasaba a mí, ¿no? O en el medio del bosque. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a transitar la autorreferencia en una gran ciudad, con los familiares de mi compañero, con mis amigos que hace mucho que no veía y que tienen una referencia del pasado de cómo era yo? Y la verdad es que en 12 años pasaron muchas cosas, y en estos últimos 2 años de la lógica global convergente ni te cuento. Tanto así que parece que están hablando con otra persona, Claro. y eso genera un choque muy grande, una fricción muy grande, y uno la tiene que asumir, ¿no? Y tiene que decir, bueno, no es mi tema, o sea, es la mirada del otro, y la mirada del otro yo también la tengo que integrar Claro. dentro de mi perspectiva. Y si el otro me está mirando como que está hablando con una persona desequilibrada, que no sé por qué no tiene miedo en Buenos Aires, que no sé por qué no anda desconfiando de todo el mundo, y bueno, y si la otra persona me mira con esa, es la mirada del otro que yo también tengo que integrar. Pero mi autorreferencia es lo que me dice y lo que me informa a cada instante, o sea. Que no deja de ser la mirada del otro, Total. la percepción de esa persona, pero que al mismo tiempo qué finito que es, porque también uno tiene que integrar la Eso, mirada del claro. otro. Y ahí es cuando nos salta nuestra identidad queriéndose proteger. Tal cual. Y bueno, es fuerte porque justamente ahí se genera esta fricción cuando estamos con otras personas, que no es cuestión de irse a vivir a la montaña y no cruzarse con nadie más, porque eso es algo a cambiar nuestro, no es cambiar todo el resto de Claro. las personas. Tal cual. Entonces ahora, por ejemplo, me toca estar en la casa de un determinado familiar que tiene determinadas conductas o modos de vida que por ahí antes en mi perspectiva yo no las podía incluir, pero jamás. Y ahora es respirar, y es una nueva respiración, una nueva perspectiva. Una nueva respiración, una nueva perspectiva, y estoy acá, y estoy acá, y bueno, y hay mucho para observar acá. Pero cuando uno tiene la referencia al diseño, es el diseño que te informa permanentemente y te dice, esto no me gusta, esto no lo acepto, o yo en mi casa no haría jamás esto. No lo incluyo. O sea, no lo incluyo. No lo incluyo. Entonces, este proceso es justamente de inclusión, no de personas, sino de elementos dentro de mi perspectiva, digamos. Entonces, obviamente eso te da mucho aire. Tal cual. Mucho aire. Oxigenamos constantemente ese nuevo instante. Exacto. Ante la pausa, ante una nueva mirada, ante no validar aquello que vemos. Exacto. O eso que estamos percibiendo, ¿no? Sí, Excelente. sí, totalmente, es maravilloso. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, Gracias muchas por abrirme tu espacio o tu medio espacio. Ponele. Y bueno, también conocerte y bueno, y sumar tu perspectiva, me interesaba, tenía ganas, y ya que te vi por acá por Buenos Aires dije, ¿por qué no? Y bueno, se dio. Bueno, muchas Te agradezco gracias, mucho. Gastón, y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau.